Responsabilidad médica en el plano o en el marco de la práctica de las cirugías plásticas estéticas. Es un tema que nos han pedido, que nos han solicitado y que en nuestra firma, Carlos Hernández Abogados, es un área de práctica desde hace más de 20 años. Nosotros hemos representado casos de pacientes y de médicos. Hemos estado en parte demandante y como parte demandada en representación de personas y adicionalmente de víctimas también y en defensas penales frente a lo que trata del tema de la responsabilidad médica en Colombia. En nuestro canal queremos abrir un espacio para varios videos porque es un tema que siempre ha sido importante y siempre va en aumento. No es un secreto que Colombia es uno de los primeros países, si no el primero, que ocupa el primer lugar, según reportes, estadísticas y noticias, el primer lugar en turismo médico o en turismo de cirugías plásticas, es decir, donde le venden un paquete a una persona extranjero, donde viene y se hospeda, hace turismo y además realiza alguna intervención de tipo estético. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a mirar cómo en un año, en los últimos años, las cifras han aumentado y casi que en un año podríamos decir que hay se realizan unas 362.000 intervenciones quirúrgicas de carácter estético o de embellecimiento. Bien, veamos desde la óptica del paciente y desde la óptica del médico cómo es más o menos el tema de la responsabilidad médica. No la vamos a enmarcar solamente en la responsabilidad civil, porque frente a una intervención quirúrgica, cuando hablamos de bisturí en mano y de quirófano, para embellecer se pueden dar varias situaciones. Pero estas situaciones no son per se como muchas personas lo suelen suceder, de que porque ya se realiza una cirugía y de que hay un resultado que puede no ser el esperado, entonces necesariamente hay responsabilidad. No, vamos a abordar un poquito acerca de este tema. Veamos, las intervenciones quirúrgicas para embellecer el cuerpo parte de la base de que la persona está en excelente estado de salud y que goza de buen estado de salud, pero que quiere mejorar una parte estética de su cuerpo, que quiere mejorar, embellecer su cuerpo, o producto de algún accidente, o porque también quiere corregir situaciones donde va ligada netamente con la psiquis de la persona. Entonces aquí el tema es muy importante, tanto desde la parte médica, jurídica y psicológica, por lo que vamos a decir. Entonces, una intervención de un médico frente a un paciente en la cual se realice una cirugía plástica estética puede ser de varios tipos. Nosotros a lo largo de estos 20 años, hemos representado casos en los que hemos escuchado a muchos peritos médicos, a muchos peritajes, peritajes y pruebas periciales, testimonios y demás, y pues algo nos queda para hablar del tema de responsabilidad médica. Entonces veamos, primero, para hacer una intervención de tipo quirúrgico se requiere una preparación especializada de los médicos, del galeno, para que éste desarrolle su lex artis. Entonces, para hacer intervenciones de tipo quirúrgica estética se requiere que el médico primero sea médico general, 1, 2, sea especialista en cirugía plástica y de la mano, y 3, que haga una subespecialidad, que generalmente lo hacen en cirugía, en procedimientos estéticos. Pero, ¿qué sucede? Que está plagada la ciudad y muchas ciudades de Colombia, en especial Cali y Medellín, que es donde se realiza el mayor número de cirugías o intervenciones quirúrgicas. Y hay muchos centros estéticos donde ni siquiera lo realiza, ni siquiera un médico general. Veamos lo que estoy diciendo frente al tema.
cuando hemos interrogado a peritos de orden médico y, por ejemplo, a la Sociedad de Cirugía Plástica y Estética de Colombia, en la que dicen no cualquier persona que porque tenga título de médico general puede realizar intervenciones de tipo quirúrgica para embellecer, para estética. Hay procedimientos estéticos menos invasivos que sí lo puede realizar un médico general, por ejemplo, o esteticistas, pero cuando se habla de bisturí y de cirugía y de intervención invasiva, se requiere de unos permisos especiales, de unas credenciales especiales y de una formación que no rebaja de menos de 10 años en la preparación de un médico para hacer este tipo de intervenciones. Miren lo serio del asunto. Entonces, de allí también se da que el lugar donde se va a realizar las cirugías debe ser un lugar habilitado por la Dirección Seccional de Salud, debe de cumplir con los requisitos mínimos. Yo recuerdo como en una clínica, una de las tantas clínicas que asesoramos, una vez para otorgar un permiso de unos acondicionamientos y demás, la Dirección Seccional de Salud dice, para hacer intervenciones quirúrgicas usted debe tener quirófano, debe tener ambulancia, debe tener todos los equipos médicos para atender una urgencia, para atender situaciones que son imprevisibles, para atender situaciones que se escapan al control de la persona o del profesional, del galeno que está realizando la cirugía. Y es que no es de poca monta el tema, porque es que allí también intervienen anestesiólogos y la anestesiología es un tema muy complicado, muy delicado, donde se requieren valoraciones de pacientes, es decir, cada vez que se va a hacer una intervención de tipo quirúrgico se debe hacer una evaluación del paciente para determinar quién es un candidato a realizarse una cirugía plástica estética. Es decir, no cualquier persona se puede hacer ese tipo de intervención, que porque llegó y le provocó hacerlo. Y allí, y hago esta introducción para hablar un poco del tipo de responsabilidad que se da. Entonces veamos, la responsabilidad de tipo médica puede ser de carácter civil, de carácter, digamos, penal, puede ser de carácter médico, ético, disciplinario, puede ser de carácter de la aprobación de la Dirección Seccional de Salud para IPS y puede ser de tipo de intervención por publicidad engañosa o por incumplimiento de la garantía o por inidoneidad del producto. Puede ser sujeto de regulación y de sanciones por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Entonces veamos que de diversos tipos, de diversos modos, se puede llegar a establecerse diversos tipos de responsabilidad. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la responsabilidad civil, cómo es que se hace la reclamación y también cómo se exonera. Vamos a hablar de las dos partes, cómo se exonera de responsabilidad del médico y cómo el paciente reclama cuando existe un tipo de responsabilidad civil. Entonces, veamos. El campo de la responsabilidad civil en Colombia generalmente es de dos vertientes, una de tipo contractual y otra de tipo extracontractual. De tipo contractual, se habla de responsabilidad civil de tipo contractual cuando está fincada en los hechos de un contrato. El incumplimiento, primero, la existencia de un contrato, el incumplimiento de ese contrato, el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto de ese contrato, que puede generar un daño y que puede generar unos perjuicios y que puede generar un tipo de responsabilidad civil contractual. Y también existe un tipo de responsabilidad civil extracontractual o conocido como culpa aquiliana, en la cual no media un contrato y puede ser por violación a la ley o a reglamentos o hechos que no están donde no media el acuerdo de voluntades o un contrato o convención. Entonces veamos, cuando el paciente X, vamos a hablar de las cirugías plásticas estéticas, porque existen dos tipos de cirugías, digamos, cirugías plásticas reconstructivas y cirugías plásticas estéticas. Entonces vamos a hablar de las cirugías plásticas estéticas y la responsabilidad que le puede caber al galeno por este tipo de situación y también su exoneración, porque no siempre por el solo hecho de acudir a un procedimiento estético se incurre en responsabilidad. Vamos a hablar de varias situaciones. Entonces, en Colombia existen dos tipos de obligaciones para esta
campo de la responsabilidad civil, que se clasifican en obligaciones de medio y obligaciones de resultado. He escuchado en muchos colegas que dicen cirugía plástica estética igual a obligación de resultado. Pero vamos a ver, ¿eso es cierto o no es cierto? Digamos que en principio puede ser cierto, pero todo depende, como los abogados, todo depende. ¿Depende de qué? Vamos a ver, cuando la obligación es de medio, se habla de la subjetividad de la situación. Entonces hay que evaluar, cuando se habla de una obligación de medio, hay que evaluar si medió idoneidad, si se obró con diligencia, si se observó reglamentos, si se obró con el deber objetivo de cuidado. Hay subjetividad. Pues sabido es que la medicina en Colombia no está para hacer daño a las personas, está para ayudar a las personas, el juramento hipocrático está para sanar personas, para sanar enfermedades, para realizar tratamientos, no para generar daños en la persona. Entonces, en principio, la tendencia jurisprudencial de las altas cortes, de los tribunales superiores de distrito, en las ciudades en donde más se realizan cirugías como Cali, Medellín, Barranquilla, otros en Cartagena, en Bogotá, pero Cali y Medellín son los pilares número uno de realización de cirugías. Se habla de que la obligación del médico en general es de medios. Entonces, no que porque es cirugía plástica estética ya es de resultados. Bueno, entonces veníamos hablando de que es una obligación de medio. La obligación de medio, la persona para exonerarse tiene que demostrar diligencia, deber objetivo de cuidado, haber observado reglamentos, obrar con su lex artis, o puede ser por intervención de un tercero, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito. Puede suceder. En las obligaciones de medio, el paciente debe demostrar siempre la culpa de la persona o del acreedor o del médico en este caso. Y el médico se exonera demostrando diligencia, cuidado, hechos de un tercero o culpa exclusiva de la víctima. En tanto que en las obligaciones de resultado es un régimen objetivo, en el cual para exonerarse el médico de la situación de una obligación de resultado, ya vamos a decir cuándo es una y cuándo es otra, entonces la única manera que se exonera es demostrando fuerza mayor, caso fortuito, y para ella la Corte Suprema de Justicia ha dicho irresistibilidad e imprevisibilidad. Es un hecho que escapa a su esfera de control, o el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, solamente en esos eventos, para exonerarse de una obligación de resultado. Entonces, ¿cuándo es de una y cuándo es de otra? ¿Qué sucede? El paciente tiene unas obligaciones, unos deberes, y el médico y la clínica tienen otras obligaciones, otras situaciones, otros reglamentos que deben de cumplir. Adicionalmente, ambos tienen derechos. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente acude a una IPS y se va a realizar un tipo de procedimiento de estos, generalmente media un contrato de prestación de servicios médicos. Por eso se habla de responsabilidad contractual, porque media un contrato y es el contrato de prestación de servicios médicos. Adicionalmente, se acude a un documento muy especial de tipo médico que se denomina el consentimiento informado. El consentimiento informado es donde el galeno le dice al paciente todas las implicaciones que tiene el procedimiento quirúrgico que va a tener, es donde le solicita la autorización de su derecho constitucional a autodeterminarse, en donde le va a decir: yo, paciente, ciudadano, consciente, libre y voluntariamente, lo autorizo a usted, galeno, médico, doctor, para que me haga la intervención X o Y. Y esa intervención X o Y tiene que ser una intervención que se haga dentro de lo autorizado en el consentimiento informado.
La Corte Constitucional ha dicho que el consentimiento informado es una pieza fundamental para determinar responsabilidad y hasta para exonerar. Tanto el contrato médico, el consentimiento informado y la historia clínica son tres documentos fundamentales en donde se puede establecer el tipo de responsabilidad, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Depende de lo que se haya observado. ¿Qué es lo que suele suceder? Que muchas personas llegan a realizarse cirugías de tipo estético y ni siquiera se realizan los exámenes previos para acceder a un quirófano. He escuchado casos en los que la persona de pronto estaba encinta, estaba en embarazo, por ejemplo, y no se tomaron las previsiones, ni siquiera se tomaron las previsiones para la intervención. Personas que sufren de la presión, en fin. Ese tipo de situaciones se debe establecer y se deben evaluar para determinar si la persona es candidata o no para la cirugía. Mucho cuidado con los pacientes que acuden a sitios donde no tienen la calificación necesaria para realizar este tipo de intervención. Es muy delicado. Puede ser un desenlace fatal, en la cual yo he conversado con médicos, amigos, y médicos muy expertos, muy especialistas, me han dicho: doctor, no me preguntes por qué, pero hay cirugías en las que uno hace todo lo que está a su alcance. Hace exámenes médicos preventivos, realiza el procedimiento con todos los cuidados, realiza el posoperatorio, pero de pronto hay operaciones en las que no me pregunte por qué, uno está con la cánula y dándole a su procedimiento médico y de un momento a otro desarrolla una tromboembolia o una embolia, que es como un coágulo de grasa que viaja por las venas y puede obstruir el corazón y puede ser fatal. Y eso era una situación previsible. Sí, era una situación previsible, pero hay cosas que son irresistibles y de momento que escapan a su dominio, al manejo de esa situación. Claro que ya todo está muy avanzado y pues hay unos cuidados muy especiales. He ahí la importancia de realizarse procedimientos estéticos, quirúrgicos, donde hay quirófano y bisturí en mano, en sitios autorizados, en sitios de expertos, porque si no, una situación de esas puede escapar a una reacción inmediata y es donde se escuchan los desenlaces fatales que se dan. Entonces, volviendo al tema del tipo de responsabilidad, cuando el paciente oculta información, cuando el paciente diligencia o no el consentimiento informado, el contrato de prestación de servicios médicos, hay que determinar cuál es el tipo de responsabilidad cuando se establece que existió un daño. Para que se hable de responsabilidad o de que el galeno está obligado a indemnizar al paciente, se tiene que establecer primero que existe un daño y que ese daño sea real, que ese daño sea inminente, actual, que ese daño sea realmente un daño, y debe establecerse un nexo de causalidad o un nexo causal entre la persona que sufre el daño y quién hizo el daño. Es ese puentecito en quién realizó el daño y quién lo sufrió y que exista ese daño. Y no deben haber causales de exoneración. Entonces vamos a mirar cómo es que se incurre en obligaciones. Entonces la pregunta, bueno, ¿la intervención en cirugía plástica estética es una obligación de medio o es una obligación de resultado? Respuesta, los altos tribunales, los tribunales superiores de distrito y la Corte Suprema de Justicia de la Casación Civil ha dicho que en principio la obligación es de medios, es una obligación de medios y no de resultados. ¿Por qué de medios? Porque el médico no está para hacer daño a nadie, el médico está para sanar. Entonces, en principio, la obligación es de medio, porque el médico simplemente hace todo lo que está a su alcance, pone toda su ciencia al servicio de un paciente que quiere mejorar o embellecer estéticamente, pero que no es de resultado porque ha prometido o no ha prometido un resultado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando la obligación es de medio en principio, pues quien tiene toda la carga de la prueba de mostrar el hecho dañino, el nexo causal,
y que se obró con falta de diligencia, de cuidado, que se incurrió en culpa, es al paciente, para el médico. En tanto que cuando la obligación es de resultado, es el médico el que tiene que exonerarse por lo que ya dijimos, las causas de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o intervención de un tercero o hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima. Entonces veamos, muchas veces cuando se realiza la cirugía plástica y estética y se ha prometido un resultado y se demuestra que se prometió un resultado, que el galeno prometió un resultado, por ejemplo, ¿cómo? Mostrando fotos de antes y después para ganar la confianza del paciente, diciéndole, mire cómo puedes quedar, o mira cómo puedes salirte de bonita, mira cómo vas a quedar triple mamita de esta forma, mira cómo vas a mejorar tu aspecto. Esa es una manera en la cual el médico está demostrando que le está prometiendo un resultado. Pero cada situación dependerá muy puntualmente de que se pueda demostrar que existió contrato de prestación de servicios, que fue incumplido el contrato de prestación de servicios, que hubo un consentimiento informado, que hubo una historia clínica en la cual se evidenciaron por pruebas indiciarias y demás, y periciales y testimoniales y demás, de enfermería y demás, de los que intervinieron, que pudo haber un resultado, es decir, que se le prometió un resultado. Generalmente hay muchas cirugías plásticas en las que de per se, por sí, es de resultado. Un aumento de mamas es de resultado, es decir, aumentan y se levantan, y si quedaron como estaban, no se ha producido el resultado. Por lo tanto, allí es una obligación de resultado. Entonces hay muchos eventos en los que puede terminar el tipo de responsabilidad civil y tiene que indemnizar el galeno cuando la obligación es de resultado de medio. En ambos pueden haber condenas. Así sea la obligación de medio, se puede demostrar también que se incurrió en impericia, en idoneidad, que no se observaron reglamentos y puede existir condena. Tanto como en la de medios también se puede producir en la obligación de resultados, es decir, cuando se realiza la cirugía y se promete un resultado. Pero lo que quiero concluir es que no de entrada pues se puede decir que porque sea una cirugía plástica estética entonces es que es de resultado de inmediato, sino que dependerá de la promesa que se le pueda haber hecho al paciente de mejorar su embellecimiento. Alguien diría, pero claro, es que el paciente ingresa en buen estado de salud y quiere mejorar su aspecto físico, pues es de resultado. Pero no siempre, ya les digo a todos nuestros seguidores, toda la tendencia jurisprudencial es a que las obligaciones de los médicos, cirugías plásticas, estéticas y de muchos otros campos son de medio, en principio, a no ser de que se haya demostrado un resultado, de que se haya prometido un resultado. Y allí sí será una obligación de resultado, en la cual es más, un poco, abro comillas, más fácil la condición de demostración del paciente y más difícil la exoneración del médico cuando la obligación es de resultado. Entonces, es muy importante que cuando el paciente va a contratar a estos sitios no haga esas cirugías de triple combos: abdominoplastia, otorrinoplastia, otoplastia, aumentos mamarios, un montón de cirugías. Hay personas que quieren hacer un montón de cirugías en una sola intervención, realizar un montón de procedimientos estéticos. Es demasiado peligroso. Conceptos de médicos expertos en los cuales se ha dicho es demasiado peligroso. En cada caso hay que evaluar si el paciente es candidato a una cirugía plástica de este tipo. Las evaluaciones de tipo con el anestesiólogo y demás son importantísimas. El consentimiento informado debe ser un documento en el que realmente se le informe al paciente todos los pros y los contras que tiene, todas las complicaciones que le podrían quedar, las secuelas que le podrían quedar. Hay una situación muy importante y es, hablando en cuanto a las exoneraciones del tipo de responsabilidad civil, se puede hablar de culpa exclusiva de la víctima o de intervención de un tercero. Por ejemplo, cuando hay culpa exclusiva de la víctima, cuando la persona no le revela al médico que pronto se está realizando un tratamiento, algo quirúrgico, un tratamiento médico antes del tratamiento quirúrgico,
está tomando algún tipo de medicamento, algo que pueda ser contraproducente. Por ejemplo, recuerdo un caso muy significativo en el cual nosotros representamos a un médico y a una clínica de cirugías plásticas y estéticas aquí en la ciudad de Medellín, en la cual en primera instancia era una modelo. La modelo tenía unos contratos firmados con Guatemala y en otros países, y la modelo estaba solicitando, se realizó una intervención de abdominoplastia, y en las fotos, en las fotografías, se veía un aspecto muy temerario, muy complicado, una situación complicada porque se necropsó la piel. Entonces se veía era muy compleja la situación a simple vista. Uno puede decir en una situación de esas, ¿existe un daño? Alguien diría, pero claro, no le ve la piel, no la ve necropsada, no la ve cómo está, no ve cómo se puso, no ve la cicatriz, no ve... Pero a ver, una situación. Por ejemplo, en ese caso, tomo ese caso porque es muy significativo. No en todos los eventos donde el paciente se puede ver a simple vista de cualquiera, puede verse un daño, existe un daño. Ojo con eso. Yo les voy a contar uno nomás de los casos que hemos tenido. Tuvimos la defensa de un médico cirujano plástico, donde la persona, modelo, en fin, pidió daño emergente, lucro cesante, que no pudo realizar unos contratos, daño a la vida en relación, perjuicios morales, una cantidad de perjuicios, en la cual en primera instancia, por más que hicimos esfuerzos y demás, fue condenado el médico y la clínica a una indemnización de 1.600 millones de pesos. Pongan cuidado. Pero nosotros en nuestros alegatos en primera instancia y en la apelación en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Medellín, nosotros alegamos una situación que se llama rompimiento del nexo de causalidad, el nexo causal. Es decir, que el daño aparente que se daba en la cicatrización no fue producido por la cánula, sino que es una situación que es de imprevisibilidad, porque ningún médico puede certificar cómo va a ser el resultado de cicatrización en la piel de las personas. Mire ese tema tan importante. Máxime cuando esta persona se demostró dentro del proceso que tenía una situación congénita y fue de pronto una culpa exclusiva de la víctima, que no dijo que tenía una situación congénita. Se interrogó en los interrogatorios de parte, dijo que su madre cicatrizaba queloide. La cicatrización queloide, cualquier persona que tenga cicatrización queloide se pone una areta o en fin y se le vuelve aquí una costra impresionante, en fin. Esa cicatrización queloide no tiene nada que ver con los efectos adversos a la intervención de una cánula, por ejemplo. Y así lo entendió el Tribunal Superior, dice no, ese tipo de cicatrización queloide y ese tipo de cicatrización de esa necrosis que se le dio y demás, que con el tiempo pasó y mejoró, es una situación imprevisible. Nadie puede determinar médicamente que puede cicatrizar de ese modo. Entonces, en ese momento, el Tribunal Superior en segunda instancia absolvió al médico y a la clínica, en ese caso, y eso nos quedó una enseñanza enorme, para determinar que a pesar de que existe un aparente daño, y a pesar de que están todas las pruebas periciales y demás, no demostrar el nexo de causalidad o demostrar situaciones que son congénitas, que el paciente no las informó al médico y demás, puede resultar en una exoneración del médico y de la clínica. Recuerden que nosotros hemos llevado casos en la parte demandante y en la parte demandada, en la parte del paciente y en la parte de la clínica y los médicos. Entonces, en ese caso también solicitaron casar por casación ante la Corte Suprema de Justicia para que casara el fallo de segunda instancia del tribunal, que fue adverso en ese momento para la paciente, que en primera instancia había ganado, y la Corte Suprema de Justicia no casó el fallo. Quiere decir que el nexo de causalidad es muy importante en los tipos de intervenciones de responsabilidad médica o de responsabilidad civil, para determinar si existió un daño. Listo, muchas veces está el daño, muchas veces está la situación, pero no se puede demostrar quién fue el que causó el daño. Bien, entonces veamos. En conclusión, existe un tipo de responsabilidad civil que puede ser de tipo contractual o extracontractual. Existe unos tipos de daños, una indemnización integral que se debe hacer, como daños a la salud, perjuicios de carácter psicológico o daños morales, y daños
materiales como el lucro cesante, el daño emergente y todo lo que sea derivado a consecuencia de ese daño que se ha sufrido. También, al mismo tiempo, como en otros casos, que hemos ventilado el tema de la parte civil y en la parte penal por daños en la salud, por daños, por los perjuicios que le ha causado a la persona en la psiquis y en el cuerpo. Entonces hay lesiones culposas y también ha sido objeto de investigaciones penales y condenas penales por el mismo caso. También alternativamente ante el Tribunal de Ética Médico y de carácter disciplinario, ético-disciplinario, ante la Dirección de Salud cuando no ha cumplido los requisitos de la clínica o la IPS, y ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la publicidad engañosa que se pueda dar porque se acudió a una publicidad X y resultó ser lo contrario. Y estas sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio van hasta con el cierre del establecimiento de comercio. Entonces existen diversas vías para hacer estas reclamaciones, pero el mensaje de fondo es que cada caso deberá ser analizado. Nuestra firma cuenta con unas alianzas estratégicas de, por ejemplo, la clínica CES y muchos otros peritos médicos, en la cual nosotros primero evaluamos el paciente, evaluamos la conducta, evaluamos la situación para determinar si existe o no un tipo de responsabilidad, si esa persona también es candidato a hacer una reclamación de tipo civil, penal y demás, para no incurrir, por ejemplo, en falsas denuncias penales, para no incurrir en procesos civiles que de pronto pueden ser adversos, y para tener un tipo de negociación en algún momento dado, de conciliación o acudir a los mecanismos de solución alternativo de conflictos, para solucionar conflictos. Entonces, el mensaje de fondo es: siempre que tenga esta situación, acuda a profesionales, acuda a personas idóneas para hacer ese tipo de reclamación y para orientar muy bien un tipo de demanda de estos tan complejos y que requiere un grupo interdisciplinario de intervención, porque nosotros pues litigamos en el área de responsabilidad médica y demás, pero siempre con el apoyo de profesionales, de médicos expertos, de psicólogos y demás. Hablo del tema psicológico porque es que muchas personas acuden a hacerse intervenciones quirúrgicas por problemas psicológicos, es decir, es un problema que el médico ya lo detecta muy bien, en el cual dice: esta persona se ha realizado 3 otorrinoplastas, por ejemplo. Bueno, ya la cuarta es un tema médico, es un tema psicológico. A ver, veamos a ver. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues son previsibles y son buenos tenerlas en cuenta para las intervenciones y demás. Bueno amigos, en los próximos videos vamos a hablar un poco más de estos temas, vamos a hablar acerca de otro tipo de responsabilidades que se dan, los perjuicios, cómo se cuantifican y demás, el juramento estimatorio que hay que tener en cuenta para un tipo de demanda de esto de reclamación en cirugías plásticas. Mucha atención, los pacientes deben consultar siempre la Sociedad de Cirujanos Plásticos en Colombia, que el médico cumpla con todos los requisitos, todas las credenciales, la IPS esté acreditada, esté autorizada, tenga cómo reaccionar ante un efecto adverso de una cirugía, que muchas veces son situaciones imprevisibles, situaciones que no se pueden determinar en un momento dado. Muy bien amigos, recuerda seguirnos, suscríbete a nuestro canal. Ya somos 8.000 seguidores, muchas gracias. Vamos para los 10.000 y para adelante. Y recuerda darnos like si te ha gustado esta información. Recuerda comentarnos, hacernos tus comentarios. Recuerda seguirnos. Visita nuestra página web www.carloshernandezabogados.com. Recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Recuerda visitar nuestro canal, suscribirte, ponerle la campanita para que te suene cuando subimos nueva información. Y bueno, muchas gracias por interactuar, por preguntar, por estar acá. Para estos próximos días subiremos más material acerca de procesos divisorios y acerca de un tema muy importante: cuando los compradores de vivienda dan la cuota inicial y los constructores no se la devuelven. Bien amigos, hasta una próxima. Felicidades.